Buenas tardes, don Francisco, y buenas tardes, Carlos, por ser parte de esta iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de documentar un poco lo que nosotros hemos venido haciendo. En este sentido, en nuestro proyecto Edición de los Conceptos Fundamentales propuestos por usted mismo, don Francisco, y que toda nuestra comunidad académica ha experimentado a lo largo de estos años. Hemos tratado de alguna manera darle continuidad a algo que sucedió en el 2016 en aquel congreso académico donde expusimos desde un punto de vista estrictamente docente la parte de los conceptos fundamentales dentro del esquema de la memoria remota. Y a partir de allí pensamos cómo darle continuidad a esta propuesta desde un punto de vista de investigación que sobrepase las aulas y sobrepase un proyecto de docencia y llegue incluso a proponerse como un libro de consulta, como una especie de diccionario de consulta para los estudiantes egresados de la Facultad de Derecho, pero también cualquier curioso o cualquiera que tenga que presentar un examen en Derecho Romano, como por ejemplo en el Colegio de Abogados. Y de ahí es que tiene sentido para nosotros una especie de banco de preguntas, así lo vamos a llamar en esta exposición. El cuestionario es una investigación cualitativa bibliográfica que ha buscado editar los conceptos fundamentales del derecho romano, indagando sobre el trasfondo teórico metodológico que soporta la propuesta inicial del profesor Francisco Chacón Bravo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con el fin de dotarlo de herramientas de rigurosidad científica para apoyar la investigación y difusión del derecho romano en Costa Rica. La producción científica en derecho romano requiere una comunidad de apoyo para la revisión y discusión. Esto es algo que nosotros hemos experimentado desde el inicio en este proyecto y que no podemos negarlo como una realidad, especialmente en nuestros países. Se busca una capacidad de abstracción y un manejo de datos por encima de una enseñanza básica, incluso para alguien que tenga estudios universitarios avanzados. De plano, proponer investigaciones en derecho romano en Costa Rica presenta un problema de las fuentes. A priori, la interdisciplinariedad es un obstáculo para el investigador, más allá de la dogmática como método. En Costa Rica se aborda de segunda mano prácticamente, no primaria y no menos problemática porque no basta el idioma castellano y difícilmente se podrá acceder a documentos originales por nuestra ubicación geográfica tan solo. Persiste también en el conocimiento la ausencia de formación en lenguas y estudios clásicos, tales como fundamentos de historia mínimos, como una cultura en estudios clásicos. Se ha planteado este estudio dando continuidad, como lo mencioné al inicio, al Congreso Académico de la Facultad de Derecho del 2016, donde nosotros como investigadores presentamos comentarios a los conceptos fundamentales. Aquí lo retomamos como un esfuerzo bibliográfico de partida que ha supuesto la confrontación del pensamiento jurídico más tradicional frente, y ha sido una de las grandes hazañas, si podemos llamarlas de esta manera, conocer cuáles son las actuales tendencias aproximativas a los fundamentos de la auténtica ciencia jurídica, que es la jurisprudencia. Encontrar el método y dotar de rigurosidad un instrumento académico no ha sido una tarea obvia, sin embargo se ha ido logrando. Superar una visión positivista y conservadora, transformando la metodología en método, ahí está nuestra verdadera propuesta. El banco de preguntas que aquí trabajamos, resulta que en el 2020 es una de las mediciones preferidas de la educación virtual y más allá
del quehacer del estudioso del derecho. Por lo tanto, consideramos que tiene absoluta actualidad si se pone de frente igualmente ante en un esquema profesional como el de Costa Rica, que requiere de los graduados en Derecho una prueba de conocimientos mnemotécnicos. El sistema de preguntas y respuestas ha sido practicado a través del tiempo y en particular practicado por el propio profesor Chacón, que ha hecho de él su metodología de enseñanza en los conceptos fundamentales. Entonces, lo que nosotros intentamos aquí fue recuperar ese banco de preguntas y adaptarlo de acuerdo con una revisión de las fuentes, una revisión tan exhaustiva como nos ha sido posible en este tiempo, dotando esa ocasión a la docencia en rigurosidad científica y con la intención de presentar a la comunidad jurídica una consulta simplificada de derecho romano. Todavía más que un diccionario, un memento. La lectura y relectura de las formulaciones interrogativas del autor y quizás a veces alguna notada inconsistencia, ¿verdad? Tal vez por la forma en cómo fue planteado en un inicio, confirma igualmente una visión de mundo y una frecuente realidad. Y esta es que en Costa Rica el estudioso del derecho ha sido formado en los anales de la universidad, pero ha conjugado su quehacer académico con una profesión liberal y más allá. Ejerce la primera, es decir, el quehacer académico, como una mera fascinación intelectual. El profesor Francisco Chacón Bravo es un abogado costarricense, ex magistrado del Poder Judicial de Costa Rica, ex alcalde y durante más de 40 años profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El profesor no ceja en su intención de posicionar el derecho romano en la base de una carrera de derecho y se ha dedicado igualmente a encontrar su autenticidad. Esto es uno de los grandes aportes que nosotros consideramos permite el intercambio intergeneracional de este proyecto. El profesor Francisco Chacón ha sido formado por jueces y litigantes en Costa Rica. Continuó sus estudios en Madrid, en un Madrid que acaso se encuentra inmerso en las nuevas corrientes de estudio, sino en una visión más tradicional, aparentemente exegética del derecho civil, pero que apenas explora la producción científica germano-francesa en derecho romano. Sin embargo, se nota una falta de contacto para la época con los nuevos estudios italianos, es decir, hay una especie de núcleo duro de estudios italianos de principio del siglo XX prefascista, ¿verdad? A la que un estudioso, incluso en Madrid, no tuvo acceso en los años en que el profesor fue formado. Entonces, viene aquí nuestra gran pregunta en esta investigación. ¿Cómo pueden rescatarse las fuentes del derecho romano e incorporarse al conocimiento acumulado de la experiencia científica de un jurista costarricense? Con todas las características con las cuales debemos entender un jurista costarricense. El valor de rescate de esta propuesta ha requerido conocer a don Francisco y aproximarse a él de forma casi etnográfica. Por lo tanto, hay una apertura metodológica en la estructura de la dogmática del método jurídico, porque estamos combinando un aspecto antropológico donde estamos estudiando al mismo tiempo al autor para entender de dónde viene su planteamiento. Entonces, referirse constantemente a la experiencia de las vivencias para encontrar su interés puro y genuino en la raíz continental europea que marca la cultura jurídica occidental es parte también de cómo nosotros queremos rescatar este derecho romano más allá de las aulas. Creo que uno de los momentos más amenos, y me permito compartirlo en esta exposición, más o menos de las consultas, se centran cuando el propio don Francisco se remonta a sus propios orígenes educativos e incluso de la práctica profesional.
En este momento recordamos cómo el profesor Chacón fue alumno de Juan Hernández Gil en el Derecho Civil Español y tuvo la oportunidad de conocer al profesor Ursicino Álvarez Suárez, quien a su vez fue alumno en Alemania de Hans Wolf. O sea, ya estamos tratando de ubicar una genealogía en la formación que impulsa los estudios romanistas, incluso dentro del derecho civil español. También se ha buscado lo que parece ser una influencia en la metodología de aproximación al derecho romano en el profesor Álvaro de Ors, de la Universidad de Navarra, un gran romanista de nuestro tiempo, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, porque también el profesor traslada el método de preguntas y respuestas del programa al cuestionario para el estudio de la asignatura del derecho romano. Por lo tanto, hay una línea metodológica, aunque sea un poco tenue, que nosotros tratamos de indagar en la forma como el profesor Chacón plantea sus preguntas. Se concluye que este método es una de las influencias de su paso definitivamente por la que entonces se llamaba Universidad de Madrid. Pero la participación del propio autor en la revisión del cuestionario induce a reflexionar en los grandes precursores de la producción científica. Y esto es una lección constante en las conversaciones con el profesor Chacón, porque él ha tenido contacto con la escuela alemana de finales del siglo XIX, conoce a Mommsen, conoce a Savigny y por supuesto que a Jhering, incorporando estas contribuciones, que es la teoría más renombrada y originaria, si queremos, como teoría del derecho romano, ¿verdad? Y la incorpora por medio de pequeñas discusiones a través de las respuestas del cuestionario. Conoce a profundidad los autores italianos decíamos, prefascistas, ¿verdad? Como Bonfante y Arangio Ruiz. Los italianos tendrían algunos comentarios al respecto, pero conoce las visiones respecto a temas elementales de la ciencia jurídica, notoriamente las acciones de la ley. Podría decirse que se cierra este círculo de invitados intelectuales con la obra del francés Eugène Petit y el profesor de la Universidad de Navarra, Álvaro de Ors, al que ya me refería anteriormente. Entonces, volvemos al interrogatorio hacia el cuestionario. Pasamos, giramos la mirada de don Francisco al cuestionario de nuevo y a la rigurosidad, ¿verdad? Estudiando el pensamiento de don Francisco. Y nos preguntamos entonces, ¿conoce las tendencias en la investigación romanista un jurista tradicional y agrego costarricense? ¿Se encuentra familiarizado con el método de estudio de otras ramas del saber? ¿La interdisciplinariedad está o no está presente en los estudios en Costa Rica? ¿Tiene acceso este jurista costarricense a las fuentes? ¿Se plantea el autor del cuestionario verdaderas cuestiones científicas o repite los textos de la manualística? ¿Supera la barrera idiomática del tiempo? ¿Conoce el jurista costarricense los fundamentos del latín y su evolución histórica? ¿Ha recibido por formación o por su estudio, por su curiosidad, los textos clásicos? ¿Es clara su aproximación histórica al derecho romano? Vemos cómo tratamos de indagar entonces en la formación para encontrar la metodología detrás del cuestionario. Decimos que su metodología está marcada por el dogmatismo propio de su época, que es de corte positivista, es decir, lineal. No queda duda de cómo su propuesta en cuestiones se ha decantado por la manualística española. Notoriamente los manuales tradicionales como Juan Arias Ramos y posteriormente Juan Iglesias Santos y su obra reescrita junto con Juan Iglesias Redondo, su hijo. Demarca esta manualística española la línea propositiva de sus preguntas. Así que en esta revisión
ha procurado aprovechar sus rudimentos del latín jurídico, porque se ha ido formando, lo cual le permite, gracias además a su reciente participación en un congreso italiano, intuir el giro, y aquí hay un cambio importante para los estudios costarricenses que queremos mantener. Intuye el giro hacia los jurisconsultos de la propia época romana a través del digesto, o sea, la tendencia de recuperación de las fuentes auténticas del derecho romano, tanto como las fuentes científicas e interdisciplinarias que lo interpretan. Y así ha aceptado gustoso su incorporación en la reconstrucción de las preguntas y las respuestas. La lógica de la dedicación a los problemas jurídicos para alguien con formación tradicional, entonces, no ha supuesto un límite temporal. El propio autor ha intentado girar su visión dogmática hacia la profundidad científica o la rigurosidad metodológica, planteando verdaderos problemas jurídicos y publicando así los resultados de las discusiones en artículos. Se ha podido constatar que el propio profesor Chacón ha elaborado con igual detalle y como un espejo contenidos del programa del curso que imparte frente a las preguntas y respuestas. O sea que hay un ejercicio epistemológico de creación, no solo para la docencia sí, y la didáctica, ¿verdad? Sino que puede traspasar el espacio docente. Este orden que él ha llevado se ha respetado para proponer ejes temáticos de revisión, aunque no estén exentos en el futuro de nuevas propuestas. Por lo tanto, el orden de la presentación de las preguntas corresponde al orden de los contenidos que fueron generados por don Francisco para el programa que utiliza él mismo en sus cursos y que ha tratado de homogenizar a nivel de una cátedra. Pero esos son asuntos docentes. Volviendo a lo que nos interesa, son ejes temáticos por medio de los cuales ir ubicando las preguntas, aspectos históricos e introductorios, los sujetos del derecho, que es un tema bastante controversial de por sí, el derecho de familia, se debe llamar o no se debe llamar en nuestro tiempo, de acuerdo con las últimas corrientes, derecho de familia como tal, el proceso y el derecho procesal que da el fundamento a toda nuestra ciencia jurídica, el negocio jurídico con la aproximación de la escuela alemana y la discusión sobre si debe o no permanecer en el cuestionario relacionado con una didáctica, los derechos reales, el derecho de las obligaciones, los contratos dentro de estas obligaciones, los actos ilícitos no contractuales y el punto 10 y 11, las acciones derivadas de acto ilícito y derechos hereditarios. Con respecto a 7, 8, 9 y 10, que nosotros tratamos de meter en un conglomerado, ¿verdad?, de las fuentes desde el punto de vista de Gallo, hemos decidido separarlos para efectos de ordenar una mayor cantidad de preguntas y así lo hemos mantenido. La bibliografía, que ha sido nuestra pasión en este estudio y lo que ha dado fundamento, un estudio bibliográfico, conocer cuáles son las fuentes más allá de lo que está visible en el cuestionario, sigue siendo una gran motivación. No hemos leído todos los 370 volúmenes que logramos recuperar, no los hemos leído a profundidad o a cabalidad en todo momento. Lo que sí es que es una investigación tan ambiciosa, ¿verdad?, que se traduce en resultados simples, pero revisa y permite actualizar algunos ítems que simplemente se habían mantenido flotando en un espacio poco explorado, vamos a decirlo así.
podemos afirmar que la lógica de formulación ha tenido un viraje hacia las fuentes recientes y en eso ha sido enfático el propio don Francisco, tanto como las fuentes clásicas, ¿verdad? Con un mejor sentido de historicidad más claro, que le permita al lector comprender los temas y entender la ciencia jurídica para comprender el contexto que le da lugar, aparte de todos los otros conceptos que la enriquecen. Definitivamente ha habido una transferencia de conocimiento y esto nos hace estar muy satisfechos de poder estar en un constante diálogo, un diálogo que se va a reproducir en muchas generaciones y eso es lo que esperamos de un ejercicio como un memento. Uno de los grandes logros para nosotros y poder incentivar el interés en una materia como el derecho romano, donde insistimos, la Universidad de Costa Rica tiene que convertirse en un líder, si no es a través de la Universidad de Costa Rica, no solo el país, sino en la región, como lo hemos podido constatar, se sume en una ignominia en torno al derecho romano. Y aunque este memento intenta llegar a la comunidad nacional, es nuestra esperanza que a través de los vínculos con otras universidades pueda extenderse como un material de consulta en Centroamérica. Y este fue uno de los resultados de las discusiones y así fue apropiado por Andrea Salazar y Carlos Pantoja, asistentes del proyecto, pero especialmente por este último, quien se ha dedicado con mucho más ahínco a profundizar las bases históricas del derecho romano. Igualmente, estos estudiantes asistentes del proyecto participaron en un congreso en Sassari y Roma en el 2018. Y esta idea que ellos presentaron tuvo una excelente acogida en la comunidad científica internacional, donde los grandes maestros y grandes profesores de las investigadores de las universidades italianas vuelven la atención de nuevo a Costa Rica. La idea de Pantoja, que también nos acompaña el día de hoy, de una cátedra centroamericana de Derecho Romano e Historia del Derecho, ha logrado a finales de este año 2018 firmar un acta de creación y espera tener a la universidad como regente del conocimiento para la región centroamericana. A mí me gustaría darle la oportunidad brevemente al señor Carlos Pantoja, estudiante de la Facultad de Derecho, que se refiera a su iniciativa desde un punto de vista de la investigación del derecho romano. En efecto, dentro de la facultad, como ya ha señalado la profesora doña Marcela, la investigación en esta área es paupérrima, es bastante mínima. Y lograr ir a buscar fuentes en todo el país me llevó a varias bibliotecas, no solo de la universidad, sino de otras entidades, y de personas versadas en la materia que con mucho gusto me pudieron ayudar en la investigación. Fue bastante complicado, pero se lograron conseguir todas las fuentes. La ayuda de la biblioteca del señor profesor Francisco Chacón y también del profesor Walter Antillón fueron fundamentales en el proceso de investigación, así como las facilidades que me ofrecía la propia Biblioteca de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En el proceso de investigación sobre la ponencia que se dio en el Congreso de Derecho Romano en Roma y Sassari, tuve que ponerme en contacto con diversas universidades de Centroamérica, lo que también implicó otro reto, y me reveló un poco cuál es el estándar y la capacidad de investigación de estas otras entidades y demás docentes que se vieron interesados por el proyecto, al comentarles un poco lo que se estaba realizando. Dentro de la investigación bibliográfica fue muy curioso encontrar la poca cantidad de textos en español sobre estudios a profundidad y la diversidad de variantes que hay en traducciones del latín, en textos en alemán, muchos textos en inglés. Es notable que hace falta que en Centroamérica y en Costa Rica se den más proyectos de ese tipo. En todo caso, muchas gracias, don Carlos, porque la verdad es que su idea ha generado que la propia cátedra dentro de la Facultad de Derecho tenga interés por sobrepasar esas fronteras y empezar a hacer vínculos
dentro de lo que nosotros tenemos que definir como nuestro objeto de investigación en derecho romano y lo que llamamos la segunda vida del derecho romano siguiendo a Margadán. Muchas gracias. Este trabajo, continúo para ustedes, ha supuesto el rescate intelectual de una dedicación que pareciera aficionada, pero se orienta a convertirse en una muestra, aunque sea pequeña, de la producción costarricense. Se ha constatado cómo este cuestionario posee un trasfondo teórico y metodológico que, si bien ha ido desapareciendo de las tendencias de investigación en derecho romano, evidentemente debido al músculo que tienen otros organismos de investigación o la propia materia, como ha sido rescatada a nivel nacional en países como Argentina, México o Chile, para dar un ejemplo latinoamericano, ni qué decir con los países que mencionaba el estudiante Pantoja, Alemania, Francia y evidentemente Italia, aunque España ha logrado incorporarse en esa ruta de los estudios romanísticos con un claro éxito, rigurosidad y profundidad científicas. Nosotros que hemos estado expuestos de forma muy lejana a estas tendencias, apreciamos que este cuestionario tiene una utilidad práctica como herramienta mnemotécnica y la revisión bibliográfica permite confirmar su practicidad, su utilidad más allá del aula, insistimos. Las preguntas se han sobrescrito un total de 1.185 preguntas y se han revisado actualizándolas con citas. Evidentemente la pandemia, como en tantos otros proyectos, ha retrasado nuestras posibilidades de presentación de la versión final y nuestras expectativas de una publicación para este momento. Pero bueno, nos reservamos este pequeño gusto para cuando lancemos este homenaje a nuestro querido don Francisco, objeto y autor de este cuestionario. Don Francisco, para nosotros ha sido un gusto trabajar este proyecto con usted, que usted nos haya permitido explorar su propia creación. Y a mí me gustaría saber si usted tiene algunos comentarios que nos puedan pues hacer cerrar esta parte y continuar de cara a la publicación. Sí, bueno, muchísimas gracias por las palabras suyas en cuanto a mí, y se las agradezco profundamente. Voy a ser muy sencillo, a tratar de ser muy sencillo en el problema. El primer problema nace en realidad con una inquietud que me dio cuando empecé a dar el derecho romano por ahí del año 1969, que me llamó el decano para que les diera las clases de derecho romano. Y en primer lugar, porque entonces me angustió, esa fue la palabra, la clase magistral que se daba y el gran índice de mortalidad que teníamos, porque el número de aplazados era muy grande. Pensé entonces que había que cambiar y varias metodologías y varias investigaciones sobre la enseñanza personalizada, sobre la práctica didáctica, etcétera, y después llegar a una conclusión que diera facilidad en dos vertientes: al alumno para facilitarle el estudio de conceptos fundamentales, o sea, como si vamos a atravesar un río, aquellas piedras en las cuales tenemos que saltar y podemos llegar a la otra orilla sin necesidad de resbalar, sino hacerlo. Me encontré con que el número de conceptos fundamentales era mucho, pero que había que hacerlos, hilvanarlos
de tal manera que tuvieran un fin también primordial, y es ¿para qué sirve el derecho romano en la actualidad? Bajo un concepto que nos decía un profesor de Madrid y lo oí de nuevo con don Jorge Villalobos, que recientemente se ha incorporado a la cátedra de Derecho Romano, que es el doctor en Derecho Romano, y es que el derecho romano es un derecho histórico pero vigente, y hacer que el alumno pudiera, leyendo, estudiando firmemente, estudiando los conceptos fundamentales de derecho romano, pudiera entender todos los artículos, todos los libros, todas las cosas en que él, con solo leerlo, pudiera entenderlos. Y además algo más importante, que tuviera acceso y a leer y entender todo el corpus juris civil, o sea, las institutas, el digesto, las constituciones imperiales, las novelas, etcétera, etcétera, y que además sirviera, que es lo más importante, para descubrir qué errores tenía nuestra legislación, para que se interesaran en decir, esto se está repitiendo aquí, pero esto está equivocado. Y me ha dado bastantes resultados. En realidad es un campo para la investigación y que sirva además esta, llamémosla, metodología o sistema para que también cualquier otro profesor en otra materia lo pueda aplicar. Yo lo he aplicado en el estudio de las obligaciones como profesor de obligaciones, como profesor de derechos reales, también como profesor en la formación de jueces, etcétera. O sea, que sea un sistema en el cual en realidad pudiéramos aplicarlo sin problema y que tuviera lo que yo digo, el derecho romano es histórico pero vigente. Nosotros somos un derecho romano en evolución. Saber llegar y aportar algo a esta evolución del derecho romano es por lo menos lo que me he propuesto y he obtenido la realidad un buen resultado. Incluso ahora con las clases virtuales, los estudiantes han podido aprender, han podido discutir el derecho actual, la nueva tendencia de un código procesal civil que descubren que es mucho, que los fundamentos principales son de derecho romano. O sea que el Código Procesal Civil actual es un derecho romano clásico por la forma de explicarlo, por la oralidad, por la inmediatez, por el principio de publicidad, etc. Y esto es lo que a mí me parece que cuando la profesora Marcela tomó la idea de hacer una investigación más o menos práctica, profunda, y pudiera hacer que el derecho romano pasara de ser una especie de derecho muerto a un derecho vivo que nació, evolucionó y está evolucionando. Y esta es
la idea que hemos tenido y que ha captado muy bien, hay que reconocer todo el mérito a doña Marcela. Muchas gracias, don Francisco, con todo cariño. Vamos a continuar hacia una publicación que va a tener un alcance para una comunidad más allá de lo que nosotros nos imaginamos, y todo eso se lo debemos a usted. Gracias por transmitirnos este espíritu romanista que nosotros pues tenemos la inquietud de continuar y de traer a nuevas esferas dentro de la universidad. Vamos a ver cómo sobrepasamos nuestras propias capacidades, nuestros propios límites, y seguimos estudiando para convertir esto de nuevo en un estudio de jurisprudencia. Con esto terminamos la presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a quienes nos han acompañado el día de hoy, el estudiante Carlos Pantoja y nuestro querido don Francisco Chacón. Hasta luego. Muchas gracias.